gloria y la honra en reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Tome su Biblia con su mano derecha, levántela y vamos a hacer nuestra declaración de inicio de servicio que viene en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, y a su letra dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. En la Biblia podemos encontrar la guía, la solución, la respuesta a todas las áreas de nuestra vida, pero también palabras de fe, palabras de amor, palabras de esperanza y lo más grandioso, palabras de vida eterna. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de los Salmos. Vamos a ver, a estudiar el día de hoy el Salmo número 23. Es muy conocido este salmo. Salmo donde dice: Jehová es mi pastor. Cuando esté listo, lista, me dice amén para que demos inicio a la lectura. Amén. Amén. ¿Listos? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 23, versículo 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia, Señor. Hoy, Señor, estamos muy contentos, muy agradecidos contigo por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana, Señor. Nos diste provisión, nos diste salud, nos diste un techo donde dormir, donde pernoctar, Señor. Nos diste una familia, Señor, natural y una familia espiritual con la cual, Señor, hoy estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tus verdades espirituales, Señor. Porque escrito está, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de tu boca, Padre Celestial. Gracias, Señor, y yo te pido, Señor, que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo el que tome el control de esta reunión, Señor, que utilice mi mente, mi boca, mi espíritu, mi entendimiento, Señor, para que tú seas el único que se lleve el honor, la gloria, Señor, porque tú eres el único digno de recibir todo reconocimiento, Señor. Yo solamente soy un siervo inútil, Señor, soy vaso de barro, que fallo, que peco, Señor, pero tú te puedes glorificar, Señor, a través de este instrumento tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén. 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 Puede tomar su asiento. Como ya se pudo haber dado cuenta, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los salmos más conocidos por nosotros los cristianos y por
todos los que profesamos una fe en Cristo Jesús, y estamos hablando del Salmo número 23. Este salmo, escrito por el rey David hace más de 3000 años, tuvo un gran impacto en su tiempo, pero no solamente en su tiempo, sino hasta el día de hoy ha sido tan grande este salmo que aún hoy en día este salmo se toma en muchos funerales, dando fortaleza, dando esperanza a las personas, y también en momentos muy difíciles, en momentos en los cuales todos y cada uno de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles en la vida, ¿verdad? Este salmo es el que nos recuerda que no estamos solos. Y en esta ocasión vamos a ver y vamos a comenzar nuestro estudio viendo cómo una de las primeras partes que vamos a desarrollar, este es un tema muy amplio, ha sido tocado, ha sido predicado por muchos siervos del Señor, y hay una riqueza tan grande, tan vasta, que pues no nos cabría en esta sesión el estudio que Dios me ha dado para vosotros. Y es por eso que lo vamos a dividir en dos partes. En este domingo vamos a ver la primera, y como ahorita les decía, este salmo, por principio de cuentas, nos habla de cómo el rey David se describe como una oveja. Dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En este pequeño versículo, en el comienzo de este salmo, vemos cómo el rey David habla acerca de su gran dependencia que tenía de Jehová, nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Él está hablando y se está retratando aquí mismo como una oveja cuando dice Jehová es mi pastor. Y sabes, esa es la condición y en la cual tú y yo nos tenemos que retratar todos los días de nuestra vida, como ovejas, como lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Tú y yo tenemos que tener una relación con el pastor de pastores, dice la Biblia, el rey de los pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque sin lugar a dudas, a causa de que vivimos en un mundo caído, el mundo vive cada día más en pecado, y tú y yo tenemos que ser resguardados como ovejas de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que vivimos como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Eso habla no solamente de demonios, habla del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda, sino también habla de las vicisitudes, de las dificultades que vamos atravesando en nuestro diario vivir, a causa de vivir en un mundo caído, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que entró el pecado, entró la muerte, y con ello se rompió la relación que el hombre tenía con Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, la buena noticia es que Dios envió a un pastor a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado frases como yo fui y busqué a Dios, pero es todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y eso es una de las primeras bendiciones y de los primeros entendimientos que debemos de tener en la palabra de Dios, que nosotros no fuimos a Dios, sino Él vino a nosotros por amor, por misericordia, porque dice la palabra de Dios que nosotros andábamos en el mundo como ovejas sin pastor, ¿verdad? Para aquellos que van comenzando en el camino de Dios, en el camino del cristianismo, cuando la palabra de Dios menciona el mundo, se refiere a toda filosofía, todo pensamiento, toda doctrina humanista que no tiene nada que ver con los principios de Dios. Amén. Y sabes, una de las cuestiones que nos lleva a ser discípulos, a ser ovejas de Dios, es que nosotros vamos a ser desechados por el mundo, porque nosotros hemos cambiado nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar,
frente a la ideología de este mundo que va en contra de los principios de Dios. Cierta ocasión un predicador mencionaba esta frase, porque libertad sin mandamientos no es libertad, es libertinaje. Y tú y yo vivíamos en un libertinaje, alejados de Dios, alejados de sus principios, vivíamos en pecado, vivíamos haciendo todo lo malo, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí vemos cómo Jesús está hablando de que él mismo fue perseguido por los fariseos, los maestros de la ley, fue perseguido por la religiosidad que había en su pueblo. Y sabes, hoy en día, una de las cuestiones que nosotros como ovejas de Dios tenemos que vivir, tenemos que soportar, es ser perseguidos por el mundo. Y no es del desconocimiento para mucha gente que cuando nosotros hemos llegado a predicar en la calle, nos tachan de fanáticos, de locos. Cuando surge una conversación en la familia, en el trabajo, en la sociedad, y nosotros como cristianos queremos llevar la luz del Evangelio, escuchamos expresiones como, ay, es que tú para todo metes a Dios, y es que tú nada más sabes hablar de Dios. Y sabes, eso demuestra, como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Tú y yo como ovejas, el tener una relación con Dios nos lleva a tener la mente de Cristo, nos lleva a tener el lenguaje de Cristo, nos lleva a tener una vida pegada a la que agrada a Dios. Por eso dice la palabra es que el mundo nos iba a aborrecer. Por eso es que muchas veces tú y yo, por causa del Evangelio, por causa de ser ovejas del pastor de pastores, vamos a ser aborrecidos por parte del mundo. Dice la palabra de Dios, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí claramente Jesús enfatiza cómo la persecución iba a ser inminente. Inminente, ¿por qué? Porque como ahorita te mencionaba, el pecado cada día se va acrecentando más y más en el mundo entero. No solamente en nuestra sociedad, no solamente en nuestra nación, sino la palabra de Dios iba a ser atacada. Los cristianos iban a ser atacados. Sin embargo, la buena noticia es que más grande es el que está contigo y conmigo en esta mañana y en nuestras vidas. Amén. 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 Fíjate lo que dice ahí en Isaías 43, versos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Fíjense aquí la palabra de Dios, son palabras que Dios nos da en esta mañana como una fortaleza que tiene que llegar a nuestro espíritu y a nuestras vidas. Dice ahí la palabra de Dios, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Dios tuyo, estaré contigo. Quizás tú en este momento
por ser una oveja del Señor, estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Y sabes, no eres ni el primero ni el último, como decían los abuelos, ¿verdad? Todos estamos atravesando por situaciones difíciles. Y esto me hace recordar el caso de Job. ¿Recuerda usted el caso de Job? Cuando dice la palabra de Dios que los hijos de Dios estaban delante del trono de Dios, e incluso llegó Satanás y Jehová le pregunta a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de rodear la tierra. ¿Quién es el que rodea el mundo? ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el libro de Job, que Jehová le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es un hombre temeroso de mí, que está apartado del mal? ¿Y qué es lo que le responde el enemigo? Ah, sí, vive apartado del mal porque tú has puesto un vallado alrededor de todo lo que le has dado y lo has bendecido abundantemente. Pero quítale todo eso y verás cómo te maldice en tu presencia. Y dice la palabra de Dios que Dios le da permiso a Satanás de que toque a Job. Le dice, pero no toque su vida. Y en un solo día, el hombre más rico sobre la faz de la tierra en su tiempo, Job, dice la palabra de Dios que perdió todo. Que perdió hijos, que perdió bienes, que perdió criados, que perdió ganado, que perdió todo, que incluso perdió la salud. Sin embargo, Job, como un hombre temeroso de Dios, cuando su esposa le dice, ya lo hemos perdido, lo estoy parafraseando, palabras más, palabras menos, ya lo has perdido todo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Y qué es lo que dice Job? Como una mujer fatua has hablado. Dice, ¿acaso habremos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Y dice la palabra de Dios que Job menciona también que Dios él no desatribuía ningún propósito de Dios para lo que le estaba pasando. Y sabes, a lo mejor tú, hoy en día, por causa de ser una oveja del Señor, tú puedes haber perdido algo. Quizás estás atravesando un momento difícil en tu vida, en el cual perdiste, no sé, quizás el trabajo, quizás perdiste esposo, esposa, hijos, no lo sé. Solamente tú lo sabes. Y estás atravesando por un momento de aflicción. Déjame decirte por parte de Dios que no estás solo. Amén. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amén. Nada nos faltará. Amén. Esa es una confianza que tú y yo debemos de tener día a día con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Recuerda usted también el caso de Moisés frente a Faraón? Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir ante Faraón y le vas a dejar que deje ir libre a mi pueblo que me sirva en el desierto. 10 plagas tuvo que enviar Dios para que el pueblo fuera liberado. Y a final de cuentas, el propósito de Dios de liberar a su pueblo fue llevado a cabo. Sabes, a lo mejor tú, como una oveja de Dios, estás siendo oprimido como lo fue el pueblo de Israel por parte de Faraón. 430 años estuvo siendo oprimido el pueblo de Israel. A lo mejor tú estás por causa de Jesucristo siendo oprimido, por causa de tu pastor, Jesucristo está siendo oprimido, oprimida. Pero déjame decirte una cosa, que así como Dios liberó al pueblo de Israel, Dios te va a liberar de esa opresión. Amén. Porque el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Amén. Amén. Otra de las enseñanzas que podemos extraer es que dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate, cuando dice en el versículo 2
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pasto y las aguas representan el alimento para la oveja, es decir, espiritualmente el alimento para ti y para mí es la palabra de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cuánto tiempo del día leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? Cuando te levantas de tus aposentos, ¿le dedicas tiempo a la oración? ¿Le dedicas tiempo a la lectura? En la noche, cuando llegas, ¿qué haces al acostarte? ¿Nada más te acuestas así como un día más? ¿O hay gratitud en tu corazón? ¿Hay esa relación que tenía el rey David con su pastor, que era Dios? ¿Y hay momentos de gratitud? ¿Hay momentos de descanso? ¿Hay momentos en los cuales comes ese pasto del cual habla la Biblia? ¿Bebes de esa agua de su Espíritu Santo? Es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Todo esto que estamos viviendo un día pasará. Nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo se va degradando por causa del pecado, y nada de lo que estemos valorando en esta vida tiene el peso del valor espiritual para ti, para mí. ¿Sabes? Una de las paradojas hoy en día es que el mundo, mientras más tecnología tiene, vive más en caos. En teoría, la teoría o la ciencia ha avanzado, como dicen las escrituras, que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, Daniel capítulo 12. Paradójicamente, mientras más ciencia hay, mientras más tecnología hay, deberíamos de vivir más tranquilos. Hoy en día es cuando la gente vive más agitada y vive más preocupada por las cosas materiales. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿De toda qué? Avaricia. Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si usted se da cuenta, en estos dos pasajes que acabo de leer, te habla de las riquezas materiales, de las riquezas mundanas, de todo aquello que se corrompe. Dice la palabra de Dios que, por principio de cuentas, había dos hermanos que se estaban disputando una herencia, y uno de ellos le dice a Jesús: Maestro, dile que me dé mi herencia. Y Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? La respuesta de Jesús fue directa, fue tajante, como dándose cuenta Jesús, porque ¿cuántos saben que Dios conoce el corazón del hombre? Sabía que había codicia en uno de ellos, el que estaba reclamando, y en el otro también. Por eso Jesús les dice: ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? ¿Sabes? La avaricia de este mundo, los medios de comunicación, en síntesis, te dicen: lo que tienes tú es lo que vales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Las relaciones interpersonales hoy en día mayormente se basan en ese tipo de pensamientos. ¿Cuánto tienes?
cuánto vales. Y el mundo vive sumergido en un materialismo. Sin embargo, la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú tienes a Dios dentro de tu corazón, cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, sabes que nada te va a faltar. Amén. Jesús en cierta ocasión también menciona, cuando en una enseñanza les estaba diciendo a sus discípulos: ¿no se venden 2 gorrioncillos por una monedita de oro? Si mi Padre conoce vuestras necesidades, ¿cuánto más no hará por vosotros? Más bien, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Cuando tú sabes que Dios es tu sustentador, que Dios es tu proveedor, cuando tú sabes que el príncipe de los pastores, Jesús, está en tu vida, sabes que nada te va a faltar, que no hay nada en el mundo que pueda quitarte esa paz de la cual ahorita hablábamos, de la cual carece la mayoría parte del mundo. Un mundo en el cual está sumido en el materialismo, está sumido en el dinero. En la otra enseñanza que acabamos de leer, Jesús menciona también de que había un hombre rico que tenía ya suficientes provisiones. Sin embargo, dice: voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Los voy a hacer más grandes para que cuando los tiene diga: oh, ahora tienes mucha riqueza, puedes regocijarte, ahora sí puedes descansar. Y Jesús le dice: ¿cómo? Necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma. Esta enseñanza nos remonta una vez más a ese salmo, que tú no necesitas acumular grandes riquezas en esta tierra. Jesús dijo: mejor es aquel que hace riquezas para el reino y no para este mundo. Conocemos el caso de Moisés. Moisés era príncipe de Egipto. Era también aspirante al trono de Egipto. Él tenía los más grandes lujos de su época, tenía sirvientes. Él vivía en un palacio, el palacio de Faraón. Él tenía las mejores vestimentas. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él renunció a todo eso. Hebreos 11, el capítulo de la fe, dice que Moisés, siendo adulto, renunció a los placeres efímeros de este mundo y prefirió ser vituperado junto con el pueblo de Dios, porque él tenía puesta la mirada en la recompensa. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana: ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu visión? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Esto terrenal pronto pasará, y de acuerdo a las profecías bíblicas estamos más cerca que nunca de la segunda venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso es que tú no tienes que afanarte. Quizás tú puedas estar preocupado por deudas, tú puedes estar preocupado por tus hijos, y es normal porque somos humanos, pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que el príncipe de los pastores te llevará a comer pastos verdes y a tomar agua. El agua refresca. ¿Cuántas veces hemos andado en la calle o haciendo ejercicio o en alguna actividad trabajando y hemos llegado al momento de que necesitamos agua en nuestro cuerpo lo necesita? Y cuando tomamos agua no queremos jugo, no queremos refrescos, queremos agua que nos quite la sed. Cuando la bebemos, ¿cómo nos sentimos? Renovados, ¿verdad? Descansados. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos este entendimiento de estas verdades espirituales para nuestra vida. No existe nada en el mundo en el cual Dios no tenga el control de tu vida y de mi vida, de tu familia y de mi familia. Tú no mires las circunstancias, tú mira a aquel que te dice: yo soy tu pastor. ¿Sabes que es una gran bendición que nosotros contemos con un pastor en esta tierra? Porque yo también tengo un pastor, así como ustedes tienen un pastor.
Pero más grande es la bendición cuando tú sabes que tú tienes a tu lado al príncipe de los pastores, a Cristo Jesús. No hay nada que Dios no pueda solucionar en tu vida. Dice ahí la palabra de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No hay nada en este mundo, no hay necesidad que Dios no conozca en tu vida. Y Él la va a suplir. ¿Sabes qué? Muchas veces la respuesta a nuestras oraciones, la solución a lo que estamos esperando, no llega en nuestro momento. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo va a permitir Dios para acrecentar nuestra fe o para dar muestra de su gloria y su poder. ¿Recuerda usted que en uno de los evangelios narra la historia de un hombre que era ciego, que desde su niñez no había podido ver la luz? Y sus discípulos le preguntan a Jesús, la gente le pregunta: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No pecó ni él ni sus padres. Esto fue para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y dice la palabra es que Jesús le devolvió la vista al ciego. ¿Sabes? A lo mejor tú puedes, en esta circunstancia que te encuentras el día de hoy, decir: pero es que ¿yo qué hice, Señor? No puedes entender los caminos de Dios. Yo no puedo entender los caminos de Dios, pero sí sé que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que en Romanos 8:28, y sabemos que estas cosas nos suceden ¿para qué? Para bien de todos aquellos que hemos sido llamados. Si tú has sido llamado, no importa lo que tú estés pasando en este mundo, más grande es el que está contigo. Simplemente no pierdas de vista aquel que te llamó. Recuerda que cuando Pedro ve a Jesús a lo lejos en el mar, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ven. Y Jesús desciende de la barca y empieza a caminar en el agua. Y más adelante narra la Biblia que Pedro se volteó a ver el viento fuerte y comenzó a hundirse. Cuando Pedro perdió de vista a quien estaba mirando y empezó a ver a su alrededor, fue cuando comenzó a hundirse. La pregunta es, en esta mañana, ¿tú estás viendo más a tu alrededor? ¿Estás viendo más las circunstancias que pueden estar prevaleciendo en tu vida, a ver poner la vista en aquel que te ha llamado? No pierdas de vista que tú estás con Jesús, tu Salvador. Amén. Fíjate lo que dice en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Aquí le voy a pedir de favor que cuando yo lea, por ejemplo, pronuncia Israel o Jacob, traiga a su mente su nombre de usted. Traiga su propio nombre. Y esta es una palabra de Dios que le va a reconfortar en esta mañana. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Lucecita, tú, Toño, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Fíjense, aquí Dios mismo te está diciendo en esta mañana: no temas. ¿No qué? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta cómo pase lo que pase en esta vida,
Dios tiene el control de nuestras vidas. El mismo Dios que tuvo el control en la vida de Moisés, el mismo Dios que incluso tuvo el control en la vida de José, es el que está contigo y conmigo. Amén. ¿Recuerda usted la historia de José, verdad? El hijo, el hijo más pequeño de Jacob, cuando dice que sus hermanos lo venden, primeramente lo avientan a un hoyo, a una cisterna, pasan unos mercaderes, lo venden a él, después esos mercaderes lo vuelven a vender, José va a la cárcel, va a la casa de Potifar, uno de los miembros del gabinete de Faraón. Cuando José no accede a las peticiones de la esposa de Potifar, va a dar a la cárcel. Y todo parecería que esa profecía que Dios le había dado a José, de que las estrellas, el sol y la luna se iban a postar ante él, no se iba a cumplir. Imagínese usted la mente de José. Él pudo haber dicho, ese sueño a lo mejor no provenía de Dios, fue algo imaginario nada más. Porque si hubiera sido de Dios, ¿por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Y dice la palabra de Dios que cuando se cumple el tiempo de Dios en la vida de José, José sale como primer ministro de Egipto. Quizás el día de hoy tú te encuentras como José, con circunstancias adversas, y tú has creído en Dios, en su poder, en su gloria, en la promesa que ha hecho en tu vida, que ha hecho en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu salud, y no ves el camino a la solución. Pero déjame decirte una cosa por parte de Dios, que Dios no retarda el cumplimiento de su promesa en tu vida. Amén. 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 No hay nada que Dios no pueda remover en tu vida cuando se trata de que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabe que una de las cuestiones hoy en día es que, como dice ahí la palabra de Dios, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es que el hombre hoy en día muy difícilmente toma en cuenta a Dios para tomar una decisión en su vida. Fíjese lo que dice en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otras versiones, en otros versículos también dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso es muy importante lo que está escribiendo aquí el salmista cuando dice que Él me guiará por sendas de justicia. Tú en esta vida no estás solo. Por eso yo siempre he hecho énfasis en que leamos nuestra Biblia. En la Biblia siempre vas a encontrar palabras de aliento, de esperanza, de fortaleza, de sabiduría para cualquier área de tu vida, sea matrimonial, sea de trabajo, sea en el ministerio, sea en tu relación interpersonal. Siempre vas a encontrar una palabra de sabiduría en la palabra de Dios. Amén. 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 1 Corintios 2:9 dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto
Y dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, y han servido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes que hay cosas que tú y yo físicamente no hemos visto, no hemos escuchado, que Dios ha preparado para ti y para mí? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 y 22, da la descripción de la nueva Jerusalén. Dice la palabra de Dios que la ciudad es un cubo, hay puertas que son una piedra preciosa, los 12 cimientos son 12 piedras que llevan los nombres de los apóstoles, y tantas cosas que narra el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, cuando dice, conozco a un hombre que hace más de 14 años fue llevado al cielo y oyó cosas indecibles a los hombres, y para evitar que me envaneciera por estas sublimes revelaciones, me fue incrustado en el cuerpo un aguijón, el cual clamé a Dios, quítamelo. Clamé 3 veces y el Señor me dijo, bástate con mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Sabes que no solamente hay cosas grandes, sublimes, que cuando estemos en su presencia van a ser cosas maravillosas, pero lo más maravilloso es que la misma Biblia dice que el pastor de pastores nos va a pastorear por toda la eternidad? Imagínese usted que así como Jesús se sentaba en el monte y le predicaba a la gente, imagínese usted en toda la eternidad estar sentados, hincados, al lado de Jesús, oyendo sus enseñanzas. Ese es el mensaje más hermoso que podemos tener, la esperanza más gloriosa, el anhelo más grande que podemos tener para todos aquellos que hemos llegado a creer en Cristo Jesús. El de estar por toda la eternidad pastoreados por el príncipe de los pastores, Jesús. Amén. Estas son palabras que deberían de traer confort a tu alma. No importa lo que tú estés pasando. ¿Sabes? Fíjate, ya estoy cerrando. Dice en 1 Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Jesús. Jesús es el perfecto amor. Dice, en el amor perfecto no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. Cuando tú tienes a Cristo Jesús dentro de ti, en tu mente, en tu boca, en tu espíritu, todo temor se tiene que disipar. ¿Por qué? Porque sabes que Jesús es el que vela, es el que sustenta tu vida y la de tu familia. Amén. No tengan temor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da la vida, ¿qué? Por sus ovejas. Si el Padre dio lo más grande que tenía, su precioso Hijo, para que muriera hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿cuánto más no nos dará todo lo que necesitamos? Amén. Estas son palabras que deben de traer consuelo a tu vida, fortaleza en esta mañana, hermano. En este momento vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza, porque como te mencionaba hace un momento, esto es muy largo, y en el próximo domingo vamos a ver la segunda parte de este estudio del Salmo 23, y espero que esta palabra sea de confort para tu vida. Recuerda, hermano, que dice la palabra es que tú y yo no hemos muerto como sus 12 discípulos de Jesús. Dice la palabra es que todos ellos murieron de forma trágica, unos aserrados a la mitad, unos crucificados, otros atravesados por la lanza.
tú y yo no hemos dado, no hemos derramado, dice el apóstol Pablo, nuestra propia sangre, al punto mismo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Eso quiere decir que el propósito de Dios en tu vida no es de muerte, sino de vida. Amén. Amén. Y pase lo que pase en esta mañana, vamos a creer que Jehová es nuestro pastor y nada Sí, amén. nos va a faltar. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Padre. Hoy, Señor, tenemos entendimiento de que tú, Señor Jesús, estás a nuestro lado. Que no importa lo que estemos pasando, porque tú tienes el control de todo. Tienes el control de nuestras vidas, el control de nuestras familias. Hoy, Señor Jesús, en esta mañana yo oro por mis hermanos que están aquí presentes. Oro por todas esas personas que van a escuchar este mensaje en las redes sociales para que esta palabra sea una palabra de confort a su alma, a su espíritu, a sus vidas, Señor. Y que sepan que tú estás en control, Señor, de todas las cosas. No importa, Señor, lo que estemos viviendo. Un día todo esto terminará y estaremos contigo. Estaremos siendo pastoreados por ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana por esta palabra y bendigo la vida de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, Señor. Oro, Señor, por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos, Señor, para que tú proveas sanidad, para que tú proveas provisión en sus vidas, Señor, material y espiritual, Señor. Yo los bendigo, las bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y yo te pido que el bien tuyo, la misericordia los acompañe por el resto de sus vidas, Señor. Que estemos en tu presencia, Señor, oh gran príncipe Jesús. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén. 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 Hemos terminado, esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima.